Amigas y amigos, muchos y muchas hoy están en el Senado, en la Cámara de Diputados, en alguna posición de elección popular, gracias al liderazgo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero hay quienes ya se olvidaron de esta situación, que no entienden el principio de gratitud, el principio de solidaridad y de trabajar en equipo. Resulta que en el contexto del proceso electoral que se avecina para el 2021 y también en medio de esta elección interna que vive Morena para elegir a su dirigente nacional, es que no logran concebir que el presidente de México, el líder moral de Morena, el fundador de Morena, requiere en este momento apoyo, y es que tiene varios frentes. Los adversarios políticos tanto del PAN, del PRD, del Movimiento Ciudadano, gente del PRI, el famoso Frena y muchos otros empresarios más, intelectuales, periodistas, medios de comunicación, que han buscado la manera, han buscado de todas formas posibles que uno se puede imaginar, el bajar la popularidad y dañar el liderazgo moral, la credibilidad que tiene López Obrador. Y en este contexto, pues en Morena están más preocupados algunos políticos en conservar su cuota de poder. Quizá ya visualizándose en la próxima elección de presidente, cuando hoy más que nunca López Obrador necesita de todo su respaldo. Quédate a conocer todos los detalles. Hola, me da mucho gusto saludarte este jueves 8 de octubre del 2020. De verdad, me da mucha, pero mucha tristeza, a veces hasta enojo, coraje, el ver que algunos dirigentes que llegaron cuando quizá ya todo estaba servido y no fueron fundadores del Movimiento de Regeneración Nacional de una u otra manera. En lo personal, a mí me tocó también participar cuando Morena apenas iniciaba como asociación civil. Fui candidato ciudadano en ese tiempo por el PRD, el Movimiento Ciudadano y el PT. López Obrador era candidato a la presidencia de la República. Recuerdo que me pidieron que yo fuera candidato a la presidencia municipal de Chilpancingo de los Bravo, porque se tenía que alentar el proyecto de nación, se tenía que apoyar al candidato López Obrador, porque pues también se hablaba del famoso voto cruzado, gente que se había venido del PRI para formar parte de las filas del PRD y que traían mala intención de apoyar al entonces candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, y no al candidato del PRD, Movimiento Ciudadano, que en ese tiempo era Andrés Manuel López Obrador. Ahora pues sabemos que me tocó a mí también poner ese granito de arena en ese tiempo, apoyar a esa incipiente estructura que se iba formando de Morena. Apoyamos con los representantes electorales ante el IFE o INE, y bueno, contribuimos. Después tuve que tomar la decisión de seguir participando en política, ya no me incorporé activamente a Morena. Decidí en ese tiempo, 2012, 2015, seguir perteneciendo a las filas del PRD. Después tomé la decisión de renunciar completamente al PRD y ahora integrarme también como parte activa política del Movimiento de Regeneración Nacional en Chilpancingo de los Bravo, en el estado de Guerrero. Y desde aquí puedo visualizar todo el escenario de lo que está ocurriendo, por ejemplo, en mi estado, aquí en Guerrero, en donde se va a elegir gobernador, y hay pues aspirantes muy fuertes como Pablo Amílcar Ballesteros, está Félix Salgado Macedonio, Luis Walton, Marcia Rodríguez Aldaña. Están pues también mujeres que están queriéndose anotar, aún no han figurado mucho, la alcaldesa de Acapulco, Adela Román, y bueno, creo que son todas y todas las que aspiran a través de Morena. Hay quienes buscan a través de otros partidos en posibles coaliciones con el PT. Y bueno, en ese escenario están. Y en el contexto nacional resulta interesante ver cómo está el proceso de renovación de la dirigencia nacional. Y tres personajes muy fuertes, Porfirio Muñoz Ledo,
Mario Delgado y Jacob Polensky, ya en la recta final, en la ruta final, y entre ellos habrá de surgir pues tanto el presidente como el secretario. Lo interesante es que Porfirio Muñoz Ledo ha logrado sobresalir. Todos pensaron que iba a ser de mero trámite y que quizá Mario Delgado sería la propuesta, hasta dicen, de Andrés Manuel López Obrador, pero López Obrador ha dejado muy claro que él no se mete en temas partidistas, no se va a meter en el tema electoral, eso le compete al partido. Les ha advertido que si no se componen en cuanto a sus prácticas, incluso va a renunciar a Morena. Es decir, que hay una plena libertad para que los dirigentes se puedan poner de acuerdo, pero pueden a veces más los intereses de grupo, individuales, que el interés colectivo como partido, y anteponer los intereses también de la nación, los intereses de cada estado, de cada municipio. Así que hoy estamos muy atentos de todo esto que ocurre en Morena, participando activamente también y apoyando sobre todo la cuarta transformación de Andrés Manuel López Obrador, que creo es el eje articulador, es el eje que nos debiera obviamente de encaminar hacia lo que nosotros podemos hacer en el futuro, siempre en esta perspectiva de lo que López Obrador marca como ruta. Él es el líder en la nación y debiera también ser el líder de Morena, y que los dirigentes puedan desde luego entender y traducir en los hechos la ideología, los principios, los valores que López Obrador ha querido establecer. No robar, no mentir, no traicionar. Y en este contexto es que te quiero dar a conocer cómo está México en este escenario. Hay elección interna de Morena, sí, se va a elegir al dirigente nacional, pero también se avecina ya un proceso electoral, ya está en puerta. De hecho, ya en noviembre arranca, por ejemplo, aquí en Guerrero, las precampañas para gobernador, para diputados locales, en diciembre para presidentes municipales y también para diputados federales. Y en este escenario es que hay toda una estrategia para desprestigiar a López Obrador, porque el PRI, el PAN, el PRD, Movimiento Ciudadano, creen que deben quitarle pues liderazgo a López Obrador y deben de bajar la popularidad con que cuenta hasta este momento Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué está pasando? Pues miren, vayamos. Este tema de los fideicomisos ha sido motivo para que también inicien otra pues estrategia mediática, que López Obrador está acabando con fideicomisos importantes. Son 109 que desaparecen. Legisladores de la Cámara de Diputados aprobaron ya la extinción de estos fideicomisos. Con ello el gobierno federal obtendrá, escuche usted, 68.400 millones de pesos. Pero esto ha generado polémica política y están a todo lo que dan el PAN, el PRD criticando, voces en el PRI, en fin, que quieren desacreditar esta determinación. Y es que algunos de los fideicomisos que van a desaparecer son el Fondo de Cooperación Internacional en Ciencia y Tecnología, el Fondo de Innovación Tecnológica de la Secretaría de Economía, el Fondo Sectorial del CONACYT, Secretaría de Energía, Fondo de Desastres Naturales, Fondo de Financiera Rural, Fideicomiso, Fondo de Inversión y Estímulos al Cine, el Fidecine, Fondo Sectorial para la Innovación, Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento. De igual manera, en el listado figuran el Fondo Institucional del CONACYT, el Fondo Sectorial de Investigación Ambiental, Fondo de Ayuda, Asistencia y Recuperación Integral, asimismo el Fondo Metropolitano, entre otros. ¿Cuál es el enojo? Es que antes, pues también usaban estos fondos, hay que decirlo con toda claridad, para justificar el gasto, para justificar la salida de dinero. Eran muchos actos de corrupción, hay que decirlo con toda claridad, eso es una realidad. No se justificaban debidamente los fondos y eran más como cajas chicas del presidente en turno, de quienes estaban a veces al frente. Bueno, hay que destacar que a lo mejor no todo era malo en los fondos y hay algunas acciones nobles que se realizaron, pero en el fondo era eso, utilizar el recurso de manera discrecional y repartirlo y que se fugue sin que en realidad fuera a lo que es importante, a las familias pobres, lo que López Obrador quiere hacer, entregarle el apoyo, la ayuda directa a las familias mexicanas con más altos índices de marginación a través de los programas de bienestar social que ha emprendido López Obrador. Y bueno, también resulta interesante esto. López Obrador acusa a Claudio X González y a Gustavo de Hoyos, son empresarios, de formar Frena 2. Hay que destacar que en el centro capitalino, en el centro histórico, que por cierto aquí lo estás viendo atrás de mí, en este momento, pues hay un grupo autodenominado Frena, que es el Frente Nacional Anti-AMLO, que está exigiendo su renuncia. Ahí están apostados, irónicos asuntos han pasado, por ahí un torbellino
estuvo en el centro, voló las casitas de campaña y se pudo ver, evidenciar que no hay gente en las casas de campaña, una burda situación que se dio. Y bueno, en este escenario López Obrador pues dice que se está creando otro Frente Nacional Anti-AMLO, Frena 2, y son estos empresarios, X González y de Hoyos, que lo que buscan es el billullo, el dinero, vaya. Y dice López Obrador que ayer le enviaron un manifiesto donde se da a conocer la formación de la agrupación llamada Sí por México, y en forma burlona señaló que les daban ternura, me da sentimiento, me conmueven, son tan sinceros. Eso dijo López Obrador, y además agregó que Gustavo de Hoyos busca la candidatura del Partido Acción Nacional a la gubernatura de Baja California, mientras que Claudio X González algo debe estar aspirando. Ya se hizo público de que viene un nuevo movimiento, un Frena 2, encabezados por estas personas. Dice, o sea que todo se está cumpliendo, y por el de Coparmex, que es Gustavo de Hoyos, también se suma. No es el bloque opositor amplio, el BOA, se llama Sí por México, algo así, porque dicen que nosotros somos... dice, no, aquí es el finadito Héctor Suárez, no hay, y que viene pues por el billullo, porque no hay, así lo decía Héctor Suárez, no hay. Entonces hace referencia Andrés Manuel López Obrador a esto. Y bueno, resulta interesante también otro de los escenarios que se está dando y que ha llamado mucho la atención, que es la encuesta, ¿no? Esta consulta, más bien consulta popular para enjuiciar a los expresidentes. Y se ha generado polémica porque dicen que va a costar 8,000 millones de pesos, que es más caro que el avión presidencial, y de ahí se agarra la oposición para lanzar campaña de prestigio contra López Obrador. Pero dice López Obrador, consulta para enjuiciar a expresidentes no costaría esa cantidad, 8,000 millones de pesos. Que el INE convoque a voluntarios, afirmó que se encargaría el INE de llevar a cabo esta consulta popular para enjuiciar a los expresidentes, desde Carlos Salinas de Gortari, pasando por Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, el llamado periodo neoliberal, como lo ha bautizado López Obrador. Y bueno, en este escenario también vale la pena destacar lo siguiente, y que tiene que ver justamente con lo que está ocurriendo en Morena. Esta es una opinión de Salvador García Soto y vale la pena destacarlo. AMLO, ¿va con los duros o con los moderados? ¿Por qué te meto este asunto? Porque van ligados, no se puede visualizar el proceso electoral que viene sin todos estos sucesos que están ocurriendo alrededor de las campañas mediáticas de desprestigio contra López Obrador, y también lo que está ocurriendo en Morena, obviamente, que sería el instrumento político para seguir manteniendo la mayoría en la Cámara de Diputados. En la decisión que se toma este fin de semana para la dirigencia de Morena, además del control del partido y de la sucesión presidencial, hay una definición fundamental para el proyecto de López Obrador y para el futuro del país. El resultado de las 3 encuestas que concluyen hoy marcarán el rumbo que tomarán la llamada Cuarta Transformación en los próximos 3 años y en el relevo de poder en 2024, y por cuál de los dos bloques que están en una pugna ya inocultable se decanta el presidente. Si López Obrador entrega su proyecto político a los grupos más duros y radicales de la izquierda, o si apuesta por los sectores más moderados y liberales de su gabinete. La decisión que tome el mandatario definirá en mucho el futuro inmediato del país y de la administración López Obradorista. Así está este panorama, y en este escenario pues la oposición moralmente derrotada pues busca aglutinarse y hacerle frente a López Obrador. No hay ningún líder nacional en este momento político que realmente se levante como un opositor a López Obrador, a su gobierno, a la Cuarta Transformación. Eso es una realidad. Ojalá no des tu punto de vista, tu opinión es importante. Hasta la próxima.